Buenos días, doctor y compañeros. Este es nuestro trabajo perteneciente a la asignatura de Anatomía Neuroendocrina. Nosotros les vamos a hablar sobre la anatomía del telencéfalo y los integrantes de este grupo son Miguel Arévalo, Karen Galán, Valeria López, María José Méndez, Valeria Méndez, Rebeca Samaniego y Luis David Vélez. Como breve introducción tenemos que el telencéfalo o cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo. Su cara inferior corresponde a las fosas craneales anterior y media y cubre posteriormente el cerebelo, del cual está separado por la tienda del cerebelo, y su cara superior corresponde a la calvaria. Dentro de las generalidades tenemos que su diámetro antero-posterior es de 16 centímetros, el transversal de 14 y el vertical de 12, además que su peso en la mujer es de 1000 gramos y en el hombre es de 1100 gramos. Saludos cordiales, doctor y compañeros. Mi nombre es Rebeca Samaniego y les voy a exponer ahora acerca de los hemisferios cerebrales en su configuración externa, el telencéfalo. Como tenemos conocimiento, cada hemisferio cerebral va a presentar tres caras. Tiene una cara superolateral, una medial y otra inferior. Hablando de la cara superolateral, vamos a ver que esta es convexa y está limitada superiormente por lo que es el borde superior del hemisferio cerebral, que está bordeando el seno sagital superior, e inferiormente por un borde marcadamente escotado en la unión del cuarto anterior con sus tres cuartos posteriores. Esta cara va a corresponder en toda su extensión a lo que es la calvaria. Tenemos también su cara medial. Si sacamos algunas de las estructuras, podremos observar la cara medial. Vamos a ver que esta es plana y vertical y va a constar de dos partes. Tiene una parte que es libre y se extiende desde el borde superior del hemisferio cerebral hasta el cuerpo calloso, y está separada de la cara correspondiente del hemisferio cerebral opuesto por medio de la fisura longitudinal del cerebro, en el cual se introduce un repliegue de la dura madre que se denomina hoz del cerebro. La otra cara va a ser adherente y se denomina umbral del hemisferio cerebral, y está constituida por todos los órganos, que es el cuerpo calloso, el septo pelúcido, el fornix y el diencéfalo, que unen a los dos hemisferios entre sí. Y por último vamos a tener lo que es la cara inferior. Esta está limitada lateralmente por el borde inferior de la cara superolateral, medialmente por los extremos anterior y posterior de la fisura longitudinal del cerebro, y en el intervalo de estos dos vamos a encontrar lo que es los pedúnculos cerebrales y el diencéfalo. La cara inferior va a estar dividida en dos partes, por un surco profundo, que es el surco lateral. Tiene una parte anterior u orbitaria y una parte posterior o temporo-occipital, que es mucho más extensa que la anterior. La parte orbitaria de la cara inferior del hemisferio cerebral se apoya sobre la pared superior de la órbita, y la parte temporo-occipital está excavada en su parte media y medial, de tal manera que se orienta inferior y un poco medialmente, y reposa sobre la fosa craneal y sobre la tienda del cerebelo. Mi nombre es Miguel Arévalo y yo les voy a hablar acerca de los lóbulos y circunvoluciones. Bueno, como bien sabemos, la superficie de los hemisferios cerebrales va a estar recorrida por circunvoluciones y lóbulos cerebrales. Tenemos que los lóbulos van a estar delimitados por los surcos principales. Estos suelen ser un poco más profundos. Además, tenemos que cada lóbulo presenta un cierto número de circunvoluciones. Estas están delimitadas por lo que se denominan los surcos secundarios. Además, las circunvoluciones vecinas de un mismo lóbulo suelen estar comunicadas entre sí por los pliegues de comunicación. Encontramos 5 lóbulos en los hemisferios cerebrales, los cuales son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, y el quinto es el lóbulo de la ínsula. Para poder observar este es necesario separar los dos labios del surco lateral
ya que se encuentra en el fondo de este, así como podemos ver en la siguiente imagen. Mi nombre es Valeria Méndez y yo voy a describir el lóbulo parietal. Como sabemos, el cerebro se encuentra constituido por dos hemisferios cerebrales que están separados por la fisura longitudinal del cerebro. El lóbulo parietal se va a encontrar en la cara superolateral de cada uno de estos hemisferios y va a constituir una parte muy pequeña de lo que es su cara medial. Este es un corte sagital en donde observamos el hemisferio cerebral derecho y en su cara medial va a ser mucho más fácil describir los límites y surcos de este lóbulo. Anteriormente va a estar limitado por el surco central, que se encuentra aquí de amarillo, medialmente por el surco subparietal y posteriormente por el surco parieto-occipital. Además va a tener una limitación inferiormente que se puede observar desde su cara superolateral y va a ser el surco lateral, que se encuentra aquí. Voy a describir dos de sus surcos, el parieto-occipital y el subparietal. El surco parieto-occipital va a originarse desde el borde superior de cada hemisferio cerebral, exactamente a 5 centímetros anteriormente al extremo posterior de cada hemisferio. En su cara medial va a dirigirse anterior y medialmente hasta llegar al extremo posterior de la circunvolución del cíngulo. Y en su cara superolateral vamos a poder observar que si quitamos lo que es la circunvolución angular, el surco parieto-occipital se transforma en el surco occipital transverso, el cual va a tener dos extremos, uno superior y uno inferior, en donde va a presentar depresiones, y la inferior se va a denominar la incisura preoccipital. Además de esto va a tener pliegues de comunicación que van a ayudar a unir lo que son las circunvoluciones parietales con las occipitales y con las temporales que se encuentran acá abajo. Y ahora el surco subparietal es un surco que se encuentra poco marcado en la anatomía de un cerebro real y que va a tener una configuración muy simple. Este surco va a iniciar en el lugar en donde el surco del cíngulo se flexiona superiormente para llegar al borde superior del hemisferio cerebral.
es decir, inicia aquí. Desde aquí se va a dirigir paralelamente a lo que es el cuerpo calloso y va a terminar el momento en el que llega al surco parieto-occipital. Es decir, el surco subparietal va a ser este de aquí. Voy a hablar sobre las circunvoluciones de este lóbulo. El lóbulo parietal va a presentar 3 circunvoluciones: la poscentral, el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. Estos elementos van a estar separados entre sí por 2 surcos. El primero, que es el surco intraparietal, que se encuentra a este nivel, y este se va a originar del ángulo que se forma entre el surco lateral con el surco central. Es decir, aquí está el ángulo que se forma entre los 2 surcos, y superior y posteriormente se va a formar el surco intraparietal. Este va a discurrir paralelamente al borde superior del hemisferio cerebral y va a terminar al llegar al lóbulo occipital. El segundo surco es el surco poscentral, el cual va a ser el segmento ascendente del surco intraparietal y va a terminar al llegar al borde superior del hemisferio. La primera circunvolución de este lóbulo es la poscentral, que es esta de aquí. Se va a encontrar comprendida entre 2 surcos, el surco central y el surco poscentral, que es el que mencioné anteriormente. Se va a unir a la circunvolución precentral mediante pliegues de comunicación en sus extremos superiores e inferiores. Además que en su extremo superior se va a formar un pliegue de comunicación que se va a denominar lobulillo paracentral. La segunda circunvolución es el lobulillo parietal superior, que se encuentra aquí, y va a estar posteriormente a la circunvolución poscentral, que es esta de acá, y superiormente al surco intraparietal. Además que en su cara medial va a formar lo que es la precuña, que está aquí, y va a ser limitada anteriormente por el extremo posterior del surco del cíngulo, inferiormente por el surco subparietal y posteriormente por el surco parieto-occipital. Y por último, la circunvolución o lobulillo parietal inferior, el cual va a estar inferior al precedente, va a tener 2 segmentos, los cuales se van a encontrar en continuidad uno con otro, y el segmento de aquí se va a denominar circunvolución supramarginal, el cual va a tener posteriormente una convexidad, que va a ser este. Y el otro segmento, que es la circunvolución angular, que va a presentar anteriormente una concavidad que se va a conectar con la convexidad de la otra circunvolución. Me llamo María José Méndez y les voy a presentar el lóbulo occipital. Va a ocupar la parte posterior del hemisferio cerebral y este va a tener una forma de una pirámide triangular. Va a tener sus caras laterales en relación con las fosas cerebrales del esquema del occipital y sus caras mediales separadas por la fisura longitudinal del cerebro. Su cara inferior va a reposar sobre el cerebelo. En los límites y surcos tenemos un límite anterior que va a ser el surco parieto-occipital, que luego se continúa como el surco occipital transverso. En las circunvoluciones, en la cara lateral tenemos las 3 primeras circunvoluciones, que va a ser la primera, la que se continúa con el lobulillo parietal superior, la segunda que se continúa con la circunvolución angular, y la tercera que va a estar unida por pliegues de comunicación a la circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. En la cara inferior vamos a encontrar 2 circunvoluciones más, que va a ser la cuarta, que se va a continuar con las circunvoluciones occipitotemporales, y la quinta, que va a formar la circunvolución angular. En la cara medial vamos a encontrar una única circunvolución, que va a ser la sexta o llamada cuña. Este va a tener un límite antero-superior, que va a ser el surco parieto-occipital, y uno inferior, que va a ser el surco calcarino. Este se extiende desde el polo occipital hasta el borde posterior de la circunvolución singular, justo en la línea de unión con el surco parieto-occipital.
nombre es Karen Galán y a continuación voy a presentar lo que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es todo lo que encontramos en esta parte de aquí. Toda esta sección de aquí, que está comprendida entre el lóbulo frontal, el parietal y el lóbulo occipital. También que el lóbulo temporal va a ubicarse en una parte media y una parte inferior del hemisferio cerebral. Vamos a decir que su cara inferior reposa sobre la fosa temporosfenoidal de la fosa craneal media. A continuación voy a presentar lo que son los límites y los surcos. El primer surco que podemos observar es el surco que se encuentra en la parte de aquí, que es el surco denominado el surco lateral, o también llamado fisura de Silvio. El segundo surco que vamos a observar es el surco temporal superior. Y el tercer surco que vamos a observar es el surco temporal inferior. A continuación voy a proceder a describir los giros o circunvoluciones. Estos están en número de 5 y 3 de ellos se encuentran ubicados en la parte lateral del lóbulo y los otros 2 se encuentran en la parte posterior. Y la circunvolución de la que vamos a hablar es la que se encuentra aquí y es la circunvolución temporal superior o también llamada giro temporal superior. Es toda esta que está cubriendo. Y está limitada inferiormente por el surco temporal superior. Es decir, que esta circunvolución se continúa posteriormente en la parte de aquí con la circunvolución supramarginal y con la circunvolución angular, que es esta de aquí. En la segunda circunvolución tenemos a la circunvolución temporal medial o giro temporal medial. Esta de aquí vamos a decir que se ubica inferiormente al surco temporal superior y superiormente al surco temporal inferior, que son los que podemos observar en esta parte de aquí. Esta se va a continuar posteriormente con la circunvolución angular y con la segunda circunvolución occipital. La tercera circunvolución de la que vamos a hablar es la circunvolución temporal inferior o giro temporal inferior, la cual se encuentra ubicada en toda esta sección. Vamos a decir que esta circunvolución está inferiormente al surco temporal inferior y superiormente al borde del hemisferio. Esta circunvolución la vamos a tener ubicada de forma posterior a la circunvolución occipitotemporal, que como podemos observar se encuentra en esa parte posterior. Esta circunvolución va a ocupar la parte media inferior del lóbulo temporal y se va a continuar posteriormente con la cuarta circunvolución occipital. Es habitual que se la describa junto con la cuarta circunvolución occipital, dándole el nombre del lobulillo fusiforme. Como último, vamos a tener a la circunvolución occipitotemporal medial, la cual se encuentra ubicada en la parte medial de lo que es el hemisferio cerebral. Va a estar unida en su parte posterior a la circunvolución parahipocampal y se va a continuar en la parte posterior con la quinta circunvolución occipital y va a formar con ella la circunvolución lingual, que es esta que podemos observar aquí. Bueno, yo les voy a explicar acerca del lóbulo de la ínsula. Para poder observar este surco tenemos que separar los dos labios del surco lateral, así como podemos ver en esta imagen, ya que se va a encontrar en el fondo de este surco. Bueno, este va a tener un vértice, el cual también se le va a denominar polo de la ínsula, el cual se va a dirigir antero-inferiormente. Además encontramos una base, la cual es horizontal y se va a encontrar superiormente. Además, en este lóbulo podemos encontrar el surco circular de la ínsula, el cual es este de aquí. Este se va a extender por su base y por sus bordes y va a separar lo que es la ínsula de los lóbulos adyacentes a ella. Además, podemos encontrar 5 circunvoluciones dentro de la ínsula, del lóbulo de la ínsula, las cuales van a estar delimitadas por 4 surcos, que son estos de aquí. De los cuales el tercer surco, que es este de aquí, es el más profundo y este va a ser constante a comparación de los otros.
Y este tercer surco de la ínsula, que es constante, va a dividir a la ínsula en dos partes, en una ínsula anterior y en una ínsula posterior. La ínsula anterior va a estar conformada por lo que es la primera, segunda y tercera circunvolución insular, mientras que la ínsula posterior va a estar conformada por la cuarta y quinta circunvolución insulares. La circunvolución del cíngulo va a limitar superiormente con lo que corresponde con el surco subparietal y el surco del cíngulo. Hacia la parte inferior va a limitar con lo que es el surco del cuerpo calloso. Además, hacia la parte inferior, el surco del cíngulo se va a unir a lo que corresponde con la circunvolución parahipocampal y en conjunto van a describir un anillo casi completo que cierra anteriormente por las estrías del bulbo olfatorio. En cuanto a lo que es el riencéfalo, este va a estar constituido por las siguientes estructuras. Tenemos que está constituido por lo que es la fibra del hipocampo, también está constituido por lo que corresponde con la circunvolución dentada, el tracto del bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio, y también va a estar constituido por lo que es la circunvolución, el lóbulo límbico. La circunvolución dentada nos dice que es un cordón de sustancia gris que va a presentar ciertos abultamientos, como podemos observar, que se va a relacionar con lo que es la fibra del hipocampo y van a estar separados por un surco que es el surco fibrio-dentado. En conjunto, estas dos estructuras van a separar la sustancia gris y la sustancia blanca de ambos hemisferios. Hacia la parte anterior se relaciona con lo que es la sustancia blanca del uncus y va a recibir el nombre de cintilla diagonal. En el caso del fornix, nos dice que este va a seguir un trayecto, va a seguir el mismo trayecto de lo que es el pilar del fornix. Y tenemos también que hacia la parte posterior de la circunvolución dentada vamos a tener que se ubica al mismo nivel de lo que corresponde el cuerpo calloso, el polo posterior del cuerpo calloso, y va a recibir el nombre de circunvolución fasciolar. También tenemos lo que es la circunvolución intralímbica. La circunvolución intralímbica es una estructura que se encuentra al momento de alzar la circunvolución del cíngulo. También se la conoce como lo que es la inducción griseum, está señalada a continuación de color azul. Esto nos indica que en su borde medial se va a relacionar con lo que es la estría longitudinal medial y lateralmente con dos tractos que esos corresponden con las estrías longitudinales laterales, que en conjunto van a formar lo que corresponde con la circunvolución paraterminal, que se relaciona directamente con lo que es el quiasma óptico. En la parte anterior del lóbulo frontal encontramos dos cordones de color blanco cuyo aspecto va a ser triangular, pirámide triangular, denominado lo que es el tracto olfatorio. Estos siguen un trayecto anteriormente y terminan en un abultamiento, como podemos observar, al que se lo denomina el bulbo olfatorio, que está reposando sobre la lámina cribosa del hueso etmoides, donde recibe los nervios olfatorios. Tanto la estría olfatoria medial como la estría olfatoria lateral van a formar lo que son las circunvoluciones olfatorias medial y lateral. La medial que se relaciona con lo que es la circunvolución del cíngulo y la lateral que se relaciona con la circunvolución parahipocampal. Nos dice que en conjunto estas dos van a formar un anillo. La circunvolución del cíngulo con lo que corresponde con la circunvolución parahipocampal van a formar un anillo casi cerrado y a este de aquí se lo denomina el lóbulo límbico. Y para finalizar, al conocer la configuración del telencéfalo o cerebro, podemos describir las funciones que desempeñan cada uno de sus lóbulos. El lóbulo frontal, que está señalado de amarillo, va a ser el encargado de dar la capacidad del movimiento, el razonamiento, la resolución de los problemas, parte del lenguaje y las emociones. El lóbulo parietal, que está señalado de rojo, va a ser el encargado de la percepción sensorial externa, como es la sensibilidad, el tacto, la percepción, la presión, la temperatura y el dolor. El lóbulo temporal, que está señalado de morado, va a ser el encargado de la audición, la coordinación y el equilibrio, además de ser denominado el centro primario del olfato en el cerebro y de estar relacionado a la regulación de ciertas emociones como la ansiedad, el placer y la ira. Y por último, el lóbulo occipital, que está señalado de verde, va a ser el encargado de la producción de imágenes o la vista.